Pasemos a otro asunto. Fíjate que el martes ya no nos dio tiempo de comentarlo, pero avanzó en el Congreso un tema bastante importante, que es una reforma que busca elevar a rango constitucional la protección y el cuidado animal. Ya se aprobó lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, donde recibió el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios. Pero hubo ahí un gran pero. El dictamen no metió el tema de los eventos taurinos y, o sea, no lo norma en ese sentido desde la Constitución, y están diciendo que ahora van a llevarlo al tema a las leyes secundarias. De hecho, Morena y sus aliados dijeron que estos eventos taurinos se van a seguir realizando, aunque se llevará a cabo como espectáculo sin sangre, fue lo que decía, ¿no? Pedro Aces, que es en los hechos es la mano derecha de Monreal, que es además una empresa, un sindicalista, un empresario y un taurino, precisamente es el que trató de convencer a los partidos políticos para que estos actos no se prohibieran. Incluso llegó a decir, si se tiene que bajar la sangre, hay que bajar la sangre, sea lo que eso signifique, ¿no? Y después dijo que la gente sepa que hoy la mayoría quiere que no haya sangre en las corridas de toros y estamos trabajando para que se modernicen. Bueno, lo que la gente muchas veces quiere más bien es que no haya corridas de toros, pero bueno. Y después dijo el legislador de Morena, argumentó que no se pueden prohibir debido a esta cuestión de la tradición. Pues bueno, Perla, tenemos el día de hoy a un experto para hablarnos de estos temas, a un activista muy importante, Arturo Berlanga, que es director de Anima Naturalis. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo está? Y para empezar con esta plática, pues la primera pregunta sería justo esa, ¿no? ¿De qué van estos cambios que están proponiendo y que sí se eleve a un rango constitucional? ¿De qué manera se estaría protegiendo a los animales? Bienvenido a este espacio. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes y con todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Un saludo. Pues bueno, esto, como bien lo señalaron en la introducción, tiene muchos matices, ¿no? Muchos blancos y negros, ¿no? Por un lado, a ver, creo que celebramos todos en el movimiento animalista que se incluya en la Constitución la protección a los animales, ¿no? Me parece que eso es un muy gran avance en la materia. No estamos hablando, y esto hay que precisarlo, de derechos de los animales. No están reconociéndole derechos a los animales en la Constitución. Son normas de protección que tienen estos artículos constitucionales. Sin embargo, me parece que está muy bien, eso lo celebramos. Y celebramos también que se incluya el tema en la educación, en el artículo 3, el tema del maltrato y la crueldad animal. Lo hemos venido señalando en que la violencia hacia los animales es un detonante de violencia social y se tiene que comenzar desde las escuelas. Sin embargo, entrando ya en los oscuros, como bien lo señalaron al principio con este tema de las corridas de toros, a ver, hay que señalarlo. Durante años, la clase política en los congresos de los estados, sin justificación jurídica alguna, ¿sí?, con meros criterios subjetivos de que sí es una tradición, que hay que decirlo, una tradición que la primer corrida de toros que se celebró en el continente la realizó Hernán Cortés para celebrar la caída de Tenochtitlán. Entonces, hoy que estamos en esta narrativa de la descolonización, pues bien valdría la pena descolonizar estas tradiciones que fueron impuestas en la conquista y que pues fueron impuestas con sangre y que han traído ahora la sangre de muchos animales, ¿no? Quieren realizar este tema en la ley general, y aquí es donde más de 160 organizaciones animalistas estamos en contra de un artículo transitorio en la Constitución, porque tramposamente los legisladores en este artículo transitorio
están condicionando a las leyes secundarias prácticamente a que se vuelvan a exceptuar las corridas de toros, ¿sí? A que se siga permitiendo las peleas de gallos, los delfinarios, actividades que explotan a los animales y que les conllevan sufrimiento, maltrato, dolor, y en ciertos casos como las peleas de gallos y las corridas de toros, la muerte. Entonces ahí es donde están metiendo en este artículo transitorio una redacción sí tramposa a modo de los explotadores de animales. Arturo, mi pregunta sería en este sentido: el haber llevado esta cuestión a leyes secundarias y no establecerla desde la Constitución, ¿es una maniobra política en ese sentido? ¿Y qué consecuencias va a tener a nivel estatal? Porque ya no va a ser un mandato constitucional, sino uno legal, uno de menor jerarquía, esta cuestión de la protección animal, y sobre todo que dices, no derechos, protección animal simplemente. Sí, claro, es en efecto otro de los reclamos que estamos haciendo y que los legisladores a última hora decidieron cambiar, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló, el término seres sintientes, de que se les consideraba como seres sintientes en la Constitución. Ella misma lo señaló hace semana y media. Eso también deciden sacarlo del texto de los artículos constitucionales, y como bien dices, estos son trampas que hacen para seguir, en el caso de las corridas de toros, con un espectáculo, pero quiero aquí decir una cosa muy importante, un espectáculo que es ilegal. O sea, el señor Pedro Aces se le olvida que las corridas de toros violan la normativa federal. Hoy en Anima Naturalis, como director de Anima Naturalis, ganamos un amparo contra la Secretaría de Agricultura, donde se le obliga a la Secretaría de Agricultura inspeccionar y sancionar los espectáculos taurinos en todo el país, justamente por violar la normativa federal. O sea, violan las leyes federales, y en ese sentido, en los estados debieran actuar conforme a las leyes, a la Ley Federal de Sanidad Animal. El tema es que para nosotros, ya desde la coalición México Sin Toreo, hemos señalado que la tauromaquia no es más que otra cosa que corrupción, impunidad, ilegalidad y tráfico de influencias. Si me preguntan ustedes hoy qué está matando a miles de toros en los últimos años en este país, les puedo decir que es eso, es la corrupción y la impunidad de un grupo de personas que violan una ley federal, normas oficiales mexicanas, con tal de satisfacer un gusto sádico, ¿no? Al final de cuentas. Y en ese sentido también, entonces, Arturo, estamos hablando que hay varias inconsistencias en este rango constitucional que intentan implementar, porque como ustedes también desplegaron en un comunicado, hay una omisión del reconocimiento de los animales como seres sintientes, que es en lo que se había avanzado también aquí en la Constitución de la Ciudad de México, Colima, Durango, Oaxaca, por homologación de las leyes. Entonces, ¿en dónde queda todas estas leyes que ustedes han tratado de impulsar? Y ahora con este tema, pues que se ven este tipo de inconsistencias, pareciera que hay un retroceso en estas mismas leyes que ya se había avanzado. Pues en efecto, como bien lo dices, lo que nosotros esperábamos y esperamos que el Senado de la República, ahora que tenga ya este dictamen que llegó con ellos, nos haga caso, que escuche al movimiento animalista, que no escuche solo a políticos o que escuche a intereses de empresarios o que escuche a una organización o dos en particular, sino que nos escuche a las más de 160 organizaciones que estamos suscribiendo este documento, porque lo que nosotros siempre hemos esperado con esta ley secundaria es precisamente que pueda armonizar todo el ordenamiento jurídico que es caótico para los animales. Les voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México están reconocidos como seres sintientes en la Constitución, pero al mismo tiempo en las leyes civiles son considerados cosas. Está considerado el maltrato animal como un delito en los códigos penales,
pero al mismo tiempo los animales no son considerados víctimas. Entonces, es yo le llamo, es una locura el sistema jurídico en cuanto a protección de los animales, ¿no? En unos tienen derechos, pero siguen siendo cosas sintientes. Es de locos, de verdad, esto. Entonces, nosotros siempre habíamos esperado y esperamos que desde esta ley secundaria, esta famosa ley general, se pueda corregir todos los errores, todos los defectos, se pueda delimitar muy bien las competencias de la federación, de los estados, de los municipios, y no dejar afuera a ningún animal. Sin embargo, como está ahora, todo indica que seguirá siendo pues un Frankenstein jurídico esto. Arturo, hay otro tema que me gustaría preguntarte. En este documento, ustedes dan cuenta de otro espacio ahí que puede dar pauta a una interpretación y una triquiñuela jurídica, en el sentido de que dice utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro. Ustedes advierten, esto con fines de lucro, se pueden seguir explotándoles bajo el amparo de decir, no estamos lucrando, tal vez son un evento gratuito o benéfico además. ¿Nos podrías explicar esto, por favor? Excelente acotación que haces, porque aquí es donde está también la famosa palabra triquiñuela que hay, ¿no? Se prohíben el uso de animales y fíjense bien, dice silvestres en espectáculos con fines de lucro, ¿sí? Primero deja fuera a los animales domésticos, o sea, a los toros y a los gallos, ¿sí? Ahí ya está empezando a proteger a los toros y a los gallos, ¿no? Después dice, con fines de lucro. Entonces esto indica que si yo monto un circo, ¿sí?, con osos y tigres y no cobro, sin fines de lucro, entonces estaría permitido, ¿sí? O los delfinarios seguirían permitidos si son gratuitos. Entonces, fíjense nada más aquí la gran incongruencia normativa que está habiendo desde este artículo de la Constitución. Ahora señalaban hace un momento que incluso Pedro Aces y Ricardo Monreal dijeron que pueden hacer corridas ahora con menos sangre o sin sangre. Entonces caeríamos en el tema de los, pues es un circo, ¿no? Al final de cuentas, si hoy en día están prohibidos los circos con animales, precisamente con el entendido de no solamente el maltrato que sufrían estos animales en el entrenamiento para hacer esas actividades en los circos, sino también se prohibieron en el entendido que no es la naturaleza, ¿sí?, de ningún animal divertir a los humanos. No está en un oso hacer malabares o en un tigre brincar por un aro. Bueno, pues tampoco está en un toro, aunque no se le matara y aunque no hubiera sangre, tampoco está el toro, pues como un payaso, decirlo así, para entretener a las personas, o los gallos para divertir. Me parece que aquí debemos de empezar y eso es lo que impulsamos, a que desde las normas constitucionales se les respete su propia identidad a los animales, y el trato digno que señala el artículo 4 constitucional, pues el trato digno significa también eso, no tratarlos como si fueran objetos y no con esto digo de manera peyorativa a las personas que se dedican al oficio de payasos, no lo digo de esa manera, pero vamos, ellos lo realizan de voluntad bajo una remuneración económica. Acá los animales es en su contra, sin ninguna remuneración de ninguna especie, ¿no?, ni de ningún tipo. Entonces, ahí es donde está precisamente estos problemas de sobreregulación que están haciendo en un transitorio, que los artículos transitorios no tienen esa naturaleza de legislar, y aquí los diputados están sobrelegislando en un artículo transitorio. Eso no puede ser, ¿no? Eso no es correcto, eso.
Y ya por último de mi parte, también hablar sobre, ¿ustedes han tenido algún acercamiento ya con Pedro Aces, por ejemplo? ¿Ya han tenido también esta manera de decir y expresar las necesidades que tienen para que se cambien y que no se quede nada más en una ley secundaria o con alguna de las personas? Porque también entendemos que Pedro Aces es la persona que ha estado en la comunicación con los demás diputados, no solamente de Morena y sus aliados, sino de las demás fracciones parlamentarias. ¿Ustedes han tenido un acercamiento con alguno de ellos? No, definitivamente, bueno, de parte de él y de muchos del gremio taurino, no. El señor se ha quedado, no tiene acercamiento con nosotros porque le seguimos recordando que desde el 2019 él se comprometió en el Congreso de la Ciudad de México a presentar ante los diputados las famosas pruebas de la derrama económica y los 80,000 empleos que dicen, etcétera. Y el señor, vamos a 5 años y nunca ha presentado una prueba. Pero aquí también hay que señalarlo. Pedro Aces no es la tauromaquia en México. El señor no es el vocero de los taurinos en México. O sea, ustedes pueden dar cuenta de muchas publicaciones y la gran mayoría de los taurinos pues lo están insultando propiamente porque con base en qué se atreve, es lo que señalan, que él, quién se cree o con base en qué se atreve a hablar en nombre de toda la tauromaquia en México, porque cabe señalar, la mayoría de las publicaciones de los taurinos están en contra de esta idea que él tiene de corrida sin sangre. O sea, los taurinos están en la postura realmente de que si se le quita la muerte y la sangre a las corridas, no se está cumpliendo con el ritual, así le llaman ellos, el ritual de la muerte. Entonces, no están dispuestos a que no se mate y se torture al toro. Entonces, pero bueno, es un tema que el gremio taurino tendrá que ponerse de acuerdo, pero en muchos estados de tradición arraigada en sectores políticos y empresariales como en Guanajuato o Querétaro o Aguascalientes, están desconociendo totalmente las declaraciones de Pedro Aces. Vaya. Pues Arturo Berlanga, te agradecemos mucho tu tiempo, el que estuvieras con nosotros esta mañana para aclarar un tema que estará avanzando y que sin duda esperemos que se atiendan estas cuestiones que ustedes observan. Gracias por su espacio, de verdad, en nombre de todos la comunidad de animalistas. Para nosotros es muy importante que nos den estos espacios y de verdad, gracias. Los micrófonos siguen abiertos aquí. Muchísimas gracias, Arturo Berlanga, el director de Anima Naturalis México. Nos vemos en la siguiente entrevista. Pues ahí está este tema, Obed, pues que sí, está causando, y a mí lo que me deja también pensando mucho es la manera en que Pedro Aces ha tomado esta batuta para dirigirse, y sí, lo que él hace es proteger cada uno de sus intereses, proteger sus empresas, sus negocios, en este caso también su parte como uno de los empresarios taurinos de aquí de México, pero que dicen que la tauromaquia, de acuerdo con lo que nos explica en esta ocasión Arturo Berlanga, pues no tiene gran injerencia en el gremio taurino. Él ve por sus intereses, claro. Como también ha quedado demostrado cuando fue esta repartición de comisiones, y en este punto muy concreto en una actividad de la que él es asiduo, pues evidentemente pues podrá prometer lo que sea, pero sin duda me parece que aquí el tema no es corridas, como lo decías, de toros con poca, mucha, mediana sangre, es simple y sencillamente que no haya, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes explicar? Muchas veces yo lo veo con mis hijos cuando me preguntaban ¿cuál era el objetivo de ese? Pues, ¿qué le dices? Cultura, ver sufrir, torturar a un animal. Sí, que es la tradición, ¿no? Pues no va por ahí.